Capital eterno y indiviso. Jerusalén es una poderosa afirmación de un vínculo poderoso. Nos encontramos en una época de inmensos desafíos. La agresión de Irán y sus agentes terroristas. Aquellos que cantan muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, no lo hacen por accidente, porque ven a Israel como la primera línea de la civilización estadounidense aquí en Oriente Medio. Bueno, esos cánticos y esas amenazas todavía persisten, pero ahora son mucho menos peligrosos. Y son mucho menos peligrosos porque se encontraron con nuestra determinación común. Y la decisión del presidente Trump de atacar las instalaciones nucleares de Irán no fue solo una acción militarmente acertada. También fue un mensaje para todo el mundo de que Estados Unidos actúa para defender sus intereses y proteger a sus aliados. Y Estados Unidos no tiene mejor aliado que Israel. Es evidente que Israel no tiene mejor aliado que Estados Unidos. Ha sido un socio extraordinario. Y creo que nuestra extraordinaria alianza ha sido forjada para siempre. El presidente Trump dice, el otro día me dijo, recuerda el 7 de octubre. Eso fue lo que dijo. Es como decir, recuerda el Álamo, recuerda el 7 de octubre. Y recordamos la barbarie, recordamos la increíble masacre de inocentes, recordamos a nuestros rehenes y estamos comprometidos a traerlos a todos de regreso a casa, tanto a los vivos como a los muertos. Y agradecemos toda la ayuda que el presidente Trump y usted nos han brindado en esta tarea sagrada. Recordamos a Hamás y sabemos que debemos derrotarlos y asegurarnos de que ya no puedan convertir Gaza en una amenaza para Israel. Ya no deberían estar allí. Su presencia aquí en Israel hoy es un mensaje claro de que Estados Unidos está con Israel. Usted está con nosotros frente al terror, frente a las increíbles, casi diría mentiras medievales, mentiras de la Edad Media que se dirigen contra nosotros. El creciente antisemitismo en el mundo y realmente los gobiernos débiles que nos presionan porque colapsan bajo la presión de minorías islamistas y una increíble difamación. Quiero agradecerle personalmente por su inquebrantable apoyo al derecho de Israel a defenderse, por mantenerse firme contra quienes buscan aislar y demonizar a nuestra nación. Y quisiera una vez más expresar nuestro más profundo agradecimiento a un gran amigo de Israel, un amigo personal mío, el presidente Donald J. Trump. El presidente ha demostrado un liderazgo constante, claridad moral y acciones audaces que han fortalecido la alianza entre nuestras naciones como nunca antes. La alianza entre Estados Unidos e Israel nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora. Y el presidente ha sido un líder global excepcional. Realmente está transformando el mundo para el bien de todos nosotros. Y puedo repetir una vez más lo que he dicho una y otra vez. Es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Seguiremos actuando juntos con gran fuerza y gran determinación para proteger a nuestros países y, puedo añadir, para proteger nuestra civilización común, porque estamos comprometidos en una batalla de la civilización contra la barbarie. Y la alianza entre nuestras naciones sigue siendo tan duradera e inquebrantable como las piedras del muro occidental que visitamos ayer. Siempre apreciaremos esta amistad. Y quiero decir, señor secretario, gracias. Que Dios lo proteja, lo bendiga a usted y a su familia. Que Dios bendiga a América, que Dios bendiga a Israel y que Dios bendiga nuestra alianza duradera. Gracias, señor primer ministro. En primer lugar, permítame decir, en nombre del presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, que quiero agradecerle su amistad y la amistad que Israel ha mostrado hacia los Estados Unidos. Y son muchos los temas en los que trabajamos juntos que van más allá de las causas de la guerra y la paz. Pero los avances en tecnología, los avances en economía, esos siguen siendo fuertes, duraderos e inquebrantables. Y no se presta suficiente atención a esos vínculos, los vínculos económicos, los vínculos culturales. Por cierto, estamos aquí hoy, más tarde esta noche, para inaugurar
y abrir al mundo quizás uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta y uno que tiene un profundo significado para tantas personas en los Estados Unidos también, en el camino de los peregrinos en la ciudad de David. Así que es un honor estar aquí y ser parte de eso. En cuanto a la postura del presidente, ha sido claro respecto a los problemas actuales en Gaza, y es que cada uno de los rehenes, tanto vivos como fallecidos, debe regresar a casa de inmediato. Hamás no puede seguir existiendo como un elemento armado que amenaza la paz y la seguridad, no solo de Israel, sino del mundo, y que el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, uno que no podrá comenzar hasta que Hamás sea eliminado y hasta que todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, estén en casa, y él sigue firmemente comprometido con ese objetivo. Y de eso es de lo que buscamos hablar hoy, de lo que hemos hablado hoy y de lo que seguiremos hablando, y es el camino a seguir para lograr esos objetivos. Los objetivos siguen siendo los mismos, esos objetivos permanecen vigentes. Más allá de eso, obviamente cooperamos y estuvimos involucrados juntos hace solo unas semanas en el tema de Irán y el deseo de Irán de poseer no solo armas nucleares, sino también misiles de corto y mediano alcance con la capacidad de amenazar nuestra presencia aquí en esta región y por supuesto la seguridad y protección del Estado judío. Pero me atrevería a decir que es una amenaza que en realidad se extiende mucho más allá, hasta los reinos del Golfo y eventualmente incluso hacia Europa. De hecho, algunos de los misiles que están tratando de desarrollar ahora ya pueden alcanzar países en Europa. Y por eso, un Irán nuclear gobernado por un clérigo chiita radical que posea no solo armas nucleares potencialmente, sino también los misiles capaces de llevar esas armas a lugares lejanos, representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y ese es uno. Por eso el presidente continúa con nuestra campaña de máxima presión. Eso seguirá siendo una presión económica máxima sobre Irán hasta que cambien de rumbo. Por eso nos anima a ver que nuestros socios en Europa comiencen el proceso de restablecer las sanciones contra Irán. Ellos están claramente fuera de cumplimiento con lo que ya era un acuerdo defectuoso desde el principio, y los animamos a que continúen por ese camino. Apoyamos eso al 100%. Eso es exactamente lo que debe suceder. Y seguimos firmemente comprometidos, como dije, con el objetivo del presidente, que ha sido abundantemente claro. Y quiero repetir que al final del día, sin importar lo que haya pasado o pase, el objetivo sigue siendo el mismo. Y eso es todo. Esos 48 rehenes, tanto vivos como fallecidos, deben regresar a casa. Deben ser devueltos. Nunca debieron haber sido tomados. Lo que ocurrió el 7 de octubre fue un acto de barbarie sin precedentes. Y lo que ha sucedido desde entonces han sido actos repetidos de barbarie sin precedentes por parte de Hamás. Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región. Y el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado. Ese futuro mejor y ese tipo de paz ni siquiera son posibles hasta que los rehenes sean liberados. Todos ellos, cada uno de ellos. Y por eso seguimos enfocados en eso. Eso es lo que el presidente quiere que suceda. Y en eso pueden contar con nuestro apoyo y compromiso inquebrantables para que se haga realidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Usted no cree que sea posible en la situación actual una disolución militar? Gracias. ¿Puede decir su nombre y de dónde es? Sí, claro. Hola. ¿De dónde eres? Sí, soy de Israel. Mi nombre es Lisa Rosovsk. Soy de Haaretz y quiero preguntar si todavía cree que es posible el desmantelamiento militar de Hamás. Bueno, Hamás puede rendirse esta misma noche si quiere y deponer sus armas. El problema es que son un grupo terrorista, un grupo bárbaro cuya misión declarada es la destrucción del Estado judío. Así que no contamos con que eso suceda. Creo que todos nosotros, cada persona, no conozco a nadie que no prefiera ver un acuerdo negociado en el que Hamás acepte dejar de ser un grupo terrorista, deponga las armas, libere a los rehenes, y no solo a los rehenes que tienen de Israel, sino de hecho también al pueblo de Gaza, que están manteniendo como rehenes, usándolos como escudos humanos. Así que ese sería el resultado ideal, uno que todos quisiéramos ver. Es algo en lo que se ha estado trabajando, pero creo que debemos estar preparados para el hecho de que los terroristas salvajes normalmente no aceptan cosas así, pero continuaremos intentando ese camino. Es el resultado ideal, pero puede que finalmente requiera una operación militar para eliminarlos. Tenemos que recordar con quién estamos tratando aquí, y se trata de un grupo de personas que han dedicado sus vidas a la violencia y la barbarie.
Y cuando te enfrentas a esa dura realidad, por mucho que deseemos que haya una forma pacífica y diplomática de ponerle fin, y seguiremos explorando y dedicándonos a ello, también debemos estar preparados para la posibilidad de que eso no ocurra. Adelante. Cap Doha y pregunta para el secretario Rubio. ¿Le pidieron a Israel que no avanzara con su maniobra militar en Gaza y que no repitiera el ataque en Qatar? Bueno, he dicho repetidamente que la decisión de Israel de actuar contra el liderazgo terrorista de Hamas en Qatar fue una decisión completamente independiente de Israel. Fue una decisión tomada por mí y por nuestros principales jefes de seguridad. La llevamos a cabo nosotros y asumimos toda la responsabilidad porque creemos que no se debe dar refugio a los terroristas. Y las personas que planearon la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto no pueden tener impunidad. Así que lo hicimos por nuestra cuenta, punto. Y todo lo que añadiría es que estamos enfocados en lo que sucede ahora, en lo que viene después, en qué papel puede desempeñar Qatar, posiblemente para lograr un resultado aquí que conduzca no solo al fin de esta hostilidad, no solo a la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, no solo al desarme y eliminación de Hamas, sino también a un futuro mejor para el pueblo de Gaza, lo cual no es posible mientras Hamas exista, lo cual no es posible mientras 48 rehenes sigan siendo retenidos. Y por eso vamos a seguir animando a Qatar a desempeñar un papel constructivo en ese sentido. Estamos enfocados porque, al final, sin importar lo que haya pasado, estos fundamentos siguen igual. Hamas aún existe. Hay 48 rehenes y la guerra continúa. Todo esto impide avanzar hacia un mejor futuro para el pueblo de Gaza y un final pacífico para lo que ocurre ahora. Así que nos centraremos en lo que podemos hacer a continuación. Bueno, la pregunta era sobre las ramificaciones del bárbaro asesinato de Charlie Kirk. Primero, permítame decir que Charlie Kirk era un gran amigo de Israel y creía y discutió conmigo sobre cómo defender a Israel, cómo defender la civilización occidental. De hecho, escribió un memorándum detallado sugiriendo cómo deberíamos hacerlo. Él veía nuestra lucha como una causa común, por nuestros valores y nuestra libertad compartida. También creía en el libre discurso. Y era, creo, un gran patriota estadounidense, un creyente en la libertad y los derechos que Estados Unidos le dio al mundo, y un defensor de la base común de nuestra civilización, la cual él vinculaba a esta ciudad, este país, esta tierra. Fue derribado. Creo que lo más importante es asegurarnos de que su legado no sea derribado, que continúe vivo. Ahora ya sabes, hay personas que son insustituibles. Charlie tenía 31 años. Mi propio hermano tenía 30 años cuando cayó en el rescate de los rehenes en Antibes. Y sabes, algunas de estas personas aparecen una vez por siglo, pero es su legado el que debe perdurar. Así que estamos comprometidos. Yo estoy comprometido y sé que el presidente Trump también lo está. Y estoy seguro de que eso es cierto para el secretario de Estado, Marco Rubio, para asegurarnos de que ese legado siga vivo. ¿Cómo abordar las amenazas es lo que estás diciendo? ¿Cómo se abordan realmente las amenazas del venenoso incitamento de las personas que no creen en la libertad de expresión, que creen en imponer sus puntos de vista a los demás, que hablan de democracia, pero en realidad quieren pisotear la democracia hasta reducirla a polvo? ¿Cómo lidiar con eso? Creo que es un problema común. Creo que el mundo en este momento, el mundo occidental, Estados Unidos, Israel, están siendo desafiados por una violencia extraordinaria proveniente de opositores políticos dentro de los países. Violencia extraordinaria. Al presidente Trump ha habido 2 intentos de asesinato contra él. Uno casi tuvo éxito. Yo mismo he sido blanco de amenazas de muerte, que son prácticamente diarias. Mi familia es objetivo. Y también nuestros ministros y figuras públicas. Ellos son acosados. Son amenazados en Israel y en Estados Unidos, y esto es un desafío para nuestra democracia.
La democracia se supone que es la resolución no violenta de los conflictos dentro de una sociedad. Resolución no violenta. Las decisiones no se toman con balas, sino con votos. Y estas personas son cada vez más violentas. Y cuanto más hablan de democracia, más amenazan. Básicamente dicen que el mayor peligro para la democracia es la democracia misma. ¿No vas a dejar que la chusma decida? Quiero decir, ¿quiénes son estas personas que van a las urnas? Nosotros somos los iluminados, estamos por encima de eso. Esa es la verdadera democracia. La verdadera democracia es asegurarse de que no haya democracia. Y hay un doble discurso. Se usan palabras que significan cosas completamente diferentes, y eso ciertamente no nos va a desviar. Pero estoy seguro de que debemos tomar todas las acciones, tanto de manera independiente como conjunta, para proteger nuestras libertades, nuestro modo de vida, nuestras democracias. Bueno, un par de puntos sobre esto. Creo que es horroroso ver a cualquier ser humano ejecutado ante todo el mundo por culpa de las redes sociales. Esta semana fue especialmente difícil en la Casa Blanca y en Washington porque Charlie Kirk no era solo alguien que apoyaba al presidente. No era solo alguien de quien teníamos conocimiento. Era un amigo personal de muchas personas en esa Casa Blanca, del presidente, del vicepresidente, de varias personas. Fue una combinación, ya sabes, de asesinato político, pero también un evento similar a la muerte de un miembro de la familia. Y fue impactante para mucha gente ver, aparte de la tragedia que fue para él, para su familia y para la nación, realmente la ironía. Charlie era una de las pocas personas que realmente promovía lo que necesitamos más, y eso es el debate y la conversación entre personas con fuertes desacuerdos. La gente conoce a Charlie Kirk por su papel en los campus universitarios. Él iba a los campus universitarios y buscaba activamente e invitaba a personas que estaban en fuerte desacuerdo con él a acercarse al micrófono y participar en un intercambio de ideas. La alternativa al intercambio de ideas es simplemente atacarse mutuamente. Es muy fácil simplemente hacer podcasts, dar entrevistas y pronunciar discursos en los que atacas al otro lado. Eso es mucho más difícil. Involucra a personas cuyas opiniones son diametralmente opuestas a las tuyas y entabla un debate con ellas. Y él lo hacía, pero no solo hacía eso en los campus universitarios, aunque por eso era más conocido. También lo hacía en línea. Charlie era un invitado frecuente en los podcasts y programas de personas con las que no estaba de acuerdo. Y también invitaba a su programa a personas con las que no estaba de acuerdo. De hecho, fue invitado al podcast de Gavin Newsom y debatió con los Young Turks, además de recorrer el mundo participando en algunas de estas series de debates con personas del otro lado. Y ni siquiera digo del otro lado del pasillo, sino del otro lado de las divisiones ideológicas, porque a veces no era solo partidista. Y ver a alguien que estaba comprometido con lo que necesitamos más, ser asesinado en el proceso de hacer precisamente eso, porque fue ahí donde lo asesinaron. Lo asesinaron en medio de ese tipo de discurso, y creo que fue un intento no solo de silenciar la voz de Charlie, sino también de intimidar y silenciar ese tipo de esfuerzo en Estados Unidos y, creo, en el mundo, para que la gente no se involucre en ese tipo de diálogo con quienes no están de acuerdo. Y una vez que una sociedad pierde la capacidad de que personas con fuertes desacuerdos participen en un diálogo, entonces la única opción que queda es el silencio o la violencia, y ninguna de las dos es aceptable. Ambas son muy destructivas. De la prensa extranjera o internacional. Gracias, Tom Bateman de BBC News. En primer lugar, señor secretario, ha habido una ira muy vocal por parte de los países árabes, sus aliados del Golfo, por el ataque israelí de la semana pasada, acusando a Israel de barbarie, en sus propias palabras. ¿No es esto ahora una crisis para la diplomacia estadounidense? ¿Y cómo vas a asegurar a sus aliados del Golfo, como dice el presidente, que esto no volverá a suceder? Y, señor primer ministro, ¿puede darnos su evaluación de si el ataque de la semana pasada realmente mató a algún líder de Hamás en el edificio y en la ciudad de Gaza? Con bloques de edificios siendo destruidos cada día, decenas de muertos diariamente, ¿está usted simplemente utilizando a la población civil de Gaza como un medio para presionar a Hamás? Bueno, permítame comenzar con la pregunta que me hizo, y es que tenemos relaciones sólidas con nuestros aliados del Golfo. Trabajamos muy de cerca con ellos en varios temas. Hemos estado comprometidos con ellos. Hemos estado comprometidos con ellos de manera constante, tanto antes como después de lo que ocurrió. Y, en última instancia, el punto que transmitiremos a todos
es que aún existen algunos aspectos fundamentales que deben abordarse independientemente de lo que haya sucedido. La realidad es que todavía tenemos 48 rehenes. Todavía hay un Hamas que no solo mantiene a 48 rehenes, sino que también mantiene a Gaza como rehén y está utilizando a los civiles como escudos humanos. Todavía existe un elemento peligroso. Y mientras existan, mientras sigan presentes, no habrá paz en esta región, porque no son agentes de paz, son agentes de barbarie. Y sigue siendo un hecho fundamental que el pueblo de Gaza merece un futuro mejor, un futuro que no será posible hasta que todos los rehenes sean liberados y jamás deje de existir. Todos estos aspectos fundamentales siguen existiendo, todavía deben ser abordados. Y en eso es en lo que vamos a seguir enfocados mientras colaboramos con nuestros aliados en el Golfo, en cómo podemos seguir trabajando juntos para abordar esas tres cuestiones que consideramos pilares. Resolver esas cuestiones es fundamental para la estructura más amplia. Creo que todos nosotros esperamos eso para la región. Hay un enorme cinismo e hipocresía en la condena a Israel. Después del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1373 y esa resolución establecía que los estados no deben albergar, dar refugio seguro, financiar, planear ni permitir tales acciones para terroristas. No decía que algunas acciones en esta parte del mundo o que algunas naciones puedan hacerlo en esta parte del mundo, pero que puedan hacerlo en otra parte del mundo. Y, por supuesto, Estados Unidos actuó con mucha determinación contra los refugios terroristas que se le dieron a Al-Qaeda en Afganistán, el refugio terrorista que se le dio al principal terrorista Bin Laden en Pakistán. Esos países que hoy condenan a Israel no vinieron a decir qué cosa tan terrible se ha hecho. Se violó la soberanía de Pakistán, se violó la soberanía de Afganistán. No se puede hablar de soberanía cuando en realidad se está proporcionando una base a terroristas y un lugar donde pueden llevar a cabo su atroz actividad. Así que es el derecho de todo país, según el derecho internacional, defenderse más allá de sus fronteras contra quienes buscan matar a sus ciudadanos, asesinarlos en masa. Eso es lo que guió a Israel. ¿Qué estamos tratando de hacer en Gaza, donde dicen que derribamos esas torres para intimidar a la gente? No estamos derribando esas torres para intimidar a la gente. Esas torres están sirviendo como bastiones de KS, pero lo que estamos haciendo es decirle a la población que vamos a tomar y destruir el bastión de Hamas. Es uno de los dos últimos bastiones y el más importante que le queda a Hamas en la franja de Gaza. Les pedimos que se vayan. ¿Y qué está haciendo Hamas? Les están pidiendo que se queden porque quieren usarlos como escudos humanos, como han hecho desde el comienzo de la guerra. Y nosotros decimos, váyanse, por favor, váyanse. Háganlo rápido y tan rápido como puedan. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Hamas les está diciendo, Hamas no solo les dice que no se vayan, sino que en ocasiones anteriores, incluyendo hace unas semanas, les disparan a mujeres y niños en las piernas, empezando por las piernas y luego suben más arriba si no funciona para mantenerlos en peligro. Así que creo que, en la medida en que el mundo vuelve a condenar falsamente a Israel, deberían poner en orden sus prioridades y sus hechos. Es Israel quien está tratando de despejar las zonas de combate de civiles, mientras que Hamas sigue intentando mantenerlos dentro. Así que continuaremos haciendo lo que podamos para asegurarnos de que estén fuera de peligro y completaremos nuestra misión, que es liberar a todos nuestros rehenes, traerlos de vuelta y asegurarnos de que jamás sea eliminado. Y sobre la evaluación del impacto del ataque, si el liderazgo fue eliminado en Doha. Bueno, todavía estamos recibiendo los informes finales. Te diré cuál es el impacto del ataque. Enviamos un mensaje a los terroristas. Pueden correr, pero no pueden esconderse, y los encontraremos. Bueno, no acepto la premisa de tu pregunta, que es que la incursión de Hamas fracasó. No fracasó, porque tenía un mensaje central y lo consideramos antes de lanzarla, y ese mensaje es, puedes esconderte, puedes correr, pero te encontraremos. Puede, y esto es importante. Quiero decir que los terroristas lo disfrutan,
Creen que gozan de inmunidad. Lo harán una y otra vez, repitiendo sus acciones porque saben que pueden hacerlo sin enfrentar consecuencias reales. Si les negamos esa inmunidad, si les quitamos la protección que les permite actuar sin miedo a ser castigados, entonces lo pensarán 2 veces antes de volver a intentarlo, Qatar. Señor Primer Ministro, Rob Grammer del Wall Street Journal, para ser más precisos, ¿descartaría más ataques contra operativos de Hamás en países soberanos extranjeros de la región? Y para el secretario Rubio, ¿cuál es su mensaje? Para aliados cercanos de Estados Unidos como el Reino Unido, que planea visitar sobre la votación en las Naciones Unidas para avanzar el Estado palestino no solo a las naciones en general, sino a algunos de nuestros aliados más cercanos como el Reino Unido. Gracias. El principio de que los terroristas no deben tener inmunidad donde sea que estén, donde sea que puedan estar, no fue establecido por mí. Tuvimos una masacre hace unas décadas, se llama la masacre de Múnich, en la que terroristas de la OLP asesinaron a nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. Y mi predecesora, Golda Meir, juró que rastrearíamos a estos terroristas y los atraparíamos uno por uno, que fue exactamente lo que procedimos a hacer en los principales países europeos. Y lo hicimos uno por uno. No escuché un gran clamor de indignación hacia estos países, aunque no estaban albergando terroristas. Ellos simplemente, los terroristas estaban allí, ¿de acuerdo? Ni siquiera los albergaban, como ocurre en otros casos. Los terroristas simplemente estaban en ese territorio y actuamos, que es lo que hacen las democracias, incluida la democracia líder, cuando tienen la capacidad de atacar a terroristas que amenazan a sus civiles. Así que este es un principio que establecimos, es un principio que seguimos. No ha cambiado. Sobre su pregunta. Estas cosas que la gente está haciendo en estos diferentes países en las Naciones Unidas, en primer lugar, en gran medida, se están haciendo por su propia política interna. En segundo lugar, en su mayoría son simbólicas. Realmente no tienen ningún impacto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que realmente tienen es que hace que Hamás se sienta más envalentonado. Hace que otros elementos como Hamás se sientan más envalentonados. De hecho, lo ha hecho más difícil. En realidad, ha servido como un impedimento para la paz. En el pasado hemos visto que cuando salen estas declaraciones, tal vez hay una negociación en curso, tal vez piensas que realmente has logrado algún avance para liberar a algunos rehenes o para poner fin a la guerra. Y luego salen estas cosas y de repente estos grupos se retiran, en muchos casos se alejan por completo. Hamás se ha retirado de acuerdos a los que en realidad había accedido tácitamente, pero luego ven el tipo de apoyo internacional que creen estar recibiendo y se alejan de ellos. Así que hemos advertido sobre 2 cosas. Primero, que en realidad hace más difícil negociar cuando esas negociaciones estaban ocurriendo y porque envalentona a estos grupos. Y la segunda es que les hemos advertido que habrá una reacción de represalia israelí ante esos movimientos y también hemos visto que eso ha sucedido. Así que creo que estas cosas en realidad han hecho que sea más difícil poner fin a esta guerra y a este conflicto, no más fácil. Y se lo hemos expresado y se lo he expresado directamente en múltiples ocasiones. Y continuarán haciéndolo y harán lo que quieran y continuarán haciendo lo que están haciendo. Pero te digo que en realidad están dañando la causa que creen que están promoviendo. 2 últimas preguntas. Tomemos uno para la prensa y otro para aquellos. Tú lo tomas. Tú díselo. Adelante, Finn. Gracias. Secretario, quería preguntar. Sé que mencionó antes del viaje que el enfoque del viaje no eran los planes israelíes para la operación en la ciudad de Gaza, pero me preguntaba si podría decirnos si eso es algo... Y señor primer ministro, me alegra verlo de nuevo. Si esto es algo que surgió en sus discusiones en términos de la opinión de EPU sobre los planes israelíes anunciados para operaciones militares en la ciudad de Gaza y lo que Estados Unidos... ¿Cuál es la visión de EPU sobre esta idea, como algunos han mencionado, de la operación de Gon, el carro de Gideon, una especie de 2 o una continuación de la misma? De la ofensiva o una expansión de la ofensiva potencialmente este mes en la ciudad de Gaza. Agradecer. La mejor manera de decirlo es que el propósito de nuestras conversaciones ha sido sobre lo que el presidente ha dicho reiteradamente. Quiere que todos los rehenes sean liberados.
Quiere eliminar a Hamas como amenaza y luego contar con la ayuda de Estados Unidos. Y reconstruir Gaza para un futuro que sea pacífico y próspero y en el que no haya elementos como Hamas operando. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos ahí? De eso es de lo que siempre hablamos. De eso hablamos hoy. Y ese va a seguir siendo el enfoque de nuestro compromiso en esto. Queremos que todos los rehenes sean liberados, todos, cada uno de ellos, tanto los vivos como los fallecidos, todos. Nunca debió haber habido rehenes. Esto nunca debió haber pasado. Bien, esto ocurrió porque el 7 de octubre, estos animales, estos bárbaros, animales llevaron a cabo esta operación contra personas inocentes que no tenían nada que ver con esto. Y por eso empezó todo esto. Hemos olvidado eso. La gente ha olvidado que ahí comenzó todo. Por eso el presidente sigue diciendo, recuerden el 7 de octubre, no estaríamos teniendo estas conversaciones si estos bárbaros no hubieran hecho lo que hicieron. Así es como llegamos a este punto. Esto tiene que terminar. ¿Y cómo termina? ¿Termina eliminando a las personas que lo hicieron, acabando con ellos como amenaza? Termina liberando a cada uno de los rehenes, tanto vivos como fallecidos. Nunca debió haber habido un rehén. No debería haber un rehén ahora. Y luego, cuando todo eso haya terminado, entonces podremos comenzar, espero, a trabajar internacionalmente para brindar al pueblo de Gaza el tipo de futuro que merece, pero que nunca tendrá mientras exista un grupo como Hamas. Así que ese ha sido nuestro enfoque. Y obviamente, como sabes, hemos sido el enfoque y el núcleo de gran parte de lo que hemos hablado sobre cómo logramos lo que creo que es un objetivo compartido. No solo para Estados Unidos e Israel, sino para múltiples países de todo el mundo y ciertamente en la región que quieren ver el mismo resultado. Y en eso es en lo que nos hemos enfocado. Ese ha sido el enfoque del presidente. Y él quiere que todo eso suceda lo antes y lo más rápido posible. Hiciste una pregunta. ¿Cuál fue la última parte de tu pregunta? Solo si pudiera comentar sobre el seguimiento de sus discusiones de los últimos días acerca de los planes de Israel con respecto a la ciudad de Gaza y las posibles implicaciones. La expansión de la ofensiva allí. Bueno, no voy a hablar sobre nuestros planes tácticos. Eso se lo dejo a nuestro personal militar en el terreno. Pero he expuesto la decisión del gabinete sobre 5 principios que presenté ante él. Y como dijo correctamente el secretario Rubio, esta guerra podría terminar ahora. Y requiere como primer paso que Hamas deponga las armas, que libere a todos nuestros rehenes. Y les mencionaré los otros 3 puntos que propusimos. 1. El tercer punto es que Gaza debe ser desmilitarizada. Desmilitarizar es diferente a simplemente deponer las armas, porque hay que asegurarse de que no se introduzcan armas de contrabando en Gaza y que no se produzcan armas en Gaza. Así que la desmilitarización es el tercer punto. La responsabilidad predominante de seguridad israelí es el cuarto punto, para asegurarse de que no resurja el terrorismo, ya sea de Hamas o de cualquier otra organización. Y lo último es establecer un gobierno civil de transición formado por personas que no aboguen por la destrucción de Israel, ni eduquen a sus hijos en el terrorismo, ni financien el terrorismo, ni lancen el terrorismo. Estos son los 5 puntos, y nos comprometemos a hacerlo. Ahora, dijo el secretario Rubio, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamas si se mantiene a allí? Si se rinden. Depongan las armas y luego podrán hacer el resto sin luchar. Y en cualquier momento, si puedes hacer algo sin luchar, es mejor. Habiendo estado en batalla, puedo decirte que no es muy divertido. Y ver a tus amigos morir a tu lado no es muy divertido. O mutilado de por vida, eso no es muy divertido. Así que si podemos lograr esto mediante la rendición de Hamas, mucho mejor. Una última pregunta. ¿Cuáles son los próximos pasos para el Estado palestino en la ONU? Y si es posible que Hide y Shomron formen parte de estos próximos pasos. Los próximos pasos, en definitiva, son los próximos pasos que se deben considerar cuidadosamente. No tienes que revelarlos todavía. ¿Eso es todo? Gracias. Quiero agradecer, la presencia de 2 embajadores extraordinarios aquí, el embajador Huckabee, embajador estadounidense en Israel, y el embajador Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saul, nuestro jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzaki Anegbi,
Y mi equipo, y su equipo, todos grandes personas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.